Hemos elegido el título, el nuevo desafío de Javier Milei. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Y bueno, después de 200 días, después de 6 sesiones, después de más de 60 horas de debate, hay ley base, hay ley reforma impositiva y empieza una nueva gestión, empieza algo absolutamente distinto, ¿sí? Tiene que relanzar el gobierno Javier Milei, dicen muchos, a ver, ¿en qué sentido? Inflación, uno de los principales logros, ¿no es cierto?, está expuesto, pero ya empieza a dar algunas luces de alarma de esto. De hecho, el gobierno, por ejemplo, en el tema inflacionario, empieza a postergar la suba de gas, la suba de la luz, la suba de combustibles, ¿sí? Todos dicen, bueno, pero si se llega a liberar el cepo, el impacto inflacionario va a ser distinto, la situación del dólar. Bueno, empieza a generar algún tipo de rispideces que si a uno le decían a principio de año, la inflación en junio va a estar en el 5%, firmaba en blanco, ¿sí? Pero hoy, claro, dicen el 5, volvió a subir después de mayo, que fue el 4,4. Es como que hay que empezar a relanzar este tema y hay que empezar a consolidar. El déficit fiscal, y sí, evidentemente es una de las cuestiones donde más hace hincapié Javier Milei en este tema. Lograron en tiempo récord el equilibrio fiscal, lograron tener superávit en un mes. Esto era algo impensado. Pero claro, empiezan a aparecer algunos detalles de sí, ¿y a costa de qué se logró ese superávit? Porque aparece la deuda de Camesa. Empresarios que dicen 600.000 millones de pesos nos dan un bono, no nos pagan. Aparece la construcción diciendo a nosotros 400.000 millones de pesos nos están debiendo septiembre, octubre y noviembre. Está bien, la última época del gobierno de Alberto Fernández, pero es deuda del gobierno, la estamos pagando entre los empresarios y forma parte de este superávit. Aparece el impuesto país, donde un tercio va a parar a obras de infraestructura. Maximiliano Puyaro le reclamaba el otro día en el Monumento a la Bandera y decía las obras de infraestructura que no se hacen. Claro, son 865.000 millones que pasan a engrosar, ¿no es cierto?, ese superávit fiscal. Entonces uno se pregunta, ¿este superávit necesita otro tipo de cosas? Y la respuesta es literalmente sí, porque ya fue el ajuste a los jubilados, más del 30%, esto no puede continuar, no se hace ningún tipo de obra pública, ¿se puede seguir de esta manera? Es difícil creerlo. Entonces, este superávit fiscal, ¿qué necesita? Necesita crecimiento. Y acá viene el otro tema. O sea, hasta el gobierno ya empieza a necesitar dar otra respuesta. Ya no es solamente esta situación, necesita crecer. Necesita que para tener equilibrio fiscal no sea solamente bajando gastos, sino al contrario, creciendo ingresos, para empezar a tener mayor empleo, para que empiece la gente a mutar ese miedo que tiene hoy a perder el empleo, producto de la recesión que ya empieza a doler. Después de 6 meses ya la gente pregunta, ¿y dónde están los brotes verdes? ¿Cuándo empezamos a salir de esto? Bueno, esto empieza a hacerse cada vez más inminente. Es parte del desafío. La herramienta, dicen ser la ley base y la reforma fiscal. Acá va a tener los elementos Javier Milei para empezar a demostrar que puede tener este programa la capacidad de dar crecimiento y de avanzar. Es parte de lo que todo el mundo está pidiendo, ¿sí? O sea, empieza una instancia absolutamente nueva. En esta instancia tiene que haber también un relanzamiento de algo. El gobierno de Javier Milei ha logrado esto a través de cambiar su forma de hacer política. La aparición de Guillermo Franco, ¿no es cierto?, como jefe de gabinete, la aparición de Victoria Villarroel comandando el tema en el Senado. Hoy hay, guste o no guste, hay una política del diálogo que la instrumentó él. La va a seguir Javier Milei. Ya quedó demostrado que el tema de querer gobernar con DNU, con plebiscito, como decían al principio, o con la forma de gobernar que podía haber marcado Adolfo Sturzenegger, que quería llevarse todo por delante, no sirvió. En el camino quedaron de un proyecto de 668 artículos a uno de 236. ¿Sirve? Sí, claro que sirve. Es bueno para el gobierno de Javier Milei. Es el primer logro político grande, pero lo logró haciendo política de una manera distinta. Dios quiera que esto continúe.